1. Una mujer en la trampa. Wendy. Oh, cielos. A veces pienso que las solteronas son dignas de envidia. No era su forma de beber, sus sentimientos de culpa o el hecho de que la internaran en un hospital lo que hacía que Cindy se diese cuenta de que había tocado fondo. Curiosamente, era una experiencia positiva lo que le abría los ojos ante el hecho de que no podía caer más bajo. Sucedía cada vez que Ed, su marido, se ausentaba de la ciudad por viaje de negocios. Cindy se sentía avergonzada al admitirlo, pero esperaba anhelosamente que Ed se ausentara. La actitud de ella mejoraba en cuanto él partía hacia el aeropuerto. Mientras él estaba ausente, ella podía dormir mejor, controlar mejor a sus hijos y experimentaba una mejoría drástica de su visión general de la vida. Era esa extraña sensación de alivio lo que le enseñó a Cindy que su vida con Ed había tocado fondo. Nunca sabía lo desdichada que era hasta que la desdicha se alejaba. Con esta reflexión, Cindy podía recuperar la perspectiva de su vida, una vida en la cual el no sentirse realizada era la norma. La madre de Cindy era una mártir, era una mujer inteligente que nunca había tenido la oportunidad de elevarse más arriba de su función de ama de casa. Aunque se sentía decepcionada con lo que le había tocado ser en la vida, no se atrevía a quejarse. Estaba cautiva, prisionera de su temor al rechazo. Su único solaz era el que le ofrecía la identidad del autosacrificio. Lucía su martirio como un timbre de honor. Sin saberlo, pasó paulatinamente esas características a su hija. Cindy negaba el hecho de que Ed era exigente e indiferente. Lo protegía excesivamente satisfaciendo todos los caprichos de él. Sus quejas eran incesantes. Estaba celosa de sus amigos, no porque lo alejaban de ella, sino porque ella quería divertirse también. Sus dolores de cabeza eran testimonio de su martirio. A la hora de acostarse, Cindy evitaba a Ed, pensando que privándole de sexo, la vida de ella por alguna razón mejoraría. Cindy trabajaba como secretaria del presidente de un banco. Era atractiva y eficiente. No le faltaban amigos u oportunidades de romances extramatrimoniales. Tuvo un romance con un hombre del departamento de créditos, un hombre de aspecto vulgar con grandes ojos marrones y modales gentiles. Ella trató de enamorarse de él, pero no pudo. Él dijo que la amaba. A ella solo le tuvo sin cuidado. Cindy tenía miedo a abandonar a Ed, pero moría por dentro cada día que seguía con él. Algunas de las razones para no abandonarle eran reales: el dinero y el cuidado de los hijos. Trataba de convencerse de que su amor volvería. Para ella, lo difícil aceptar era que nunca había amado a Ed. En cuanto a su dilema, lo resolvió de esta manera: desearía que él me golpeara o que huyera con otra mujer, cualquier cosa que haga más fácil mi decisión. Pero él no es un mal hombre y no le odio. Sencillamente no ha crecido. Sospecho que yo tampoco. A Cindy le resultaba difícil creer que sus problemas fueran más allá de su matrimonio. Más fácil era atribuir sus problemas a Ed. Él era un amante insensible, más una molestia que una ayuda con los hijos, y nunca estaba cuando ella necesitaba un hombro en que apoyarse y llorar. Para ella no era descabellado creer que sus problemas desaparecerían si encontraba al hombre adecuado. Si el hombre adecuado se le acercaba hoy y la amara y tomara en sus brazos, usted echaría todo a perder dentro de un mes, le dije durante una de las sesiones. Pareció que a Cindy le hubieran robado su muñeca favorita. ¿Cómo puede decir eso? Lo digo porque su problema con Ed es solo el follaje del árbol, no la raíz. Es solamente un síntoma, no la enfermedad. La causa de sus problemas no es un hombre, es usted. Mientras trate de resolver sus problemas por medio de hallazgos de un hombre, será como si estuviese persiguiendo su propia cola. Siempre terminará donde empezó. Cindy estaba encerrada en la trampa de Wendy. Se encontraba en el fondo de un pozo y se movía en círculos, rodeada por las voces de la confusión. Las voces venían de su propio interior y hacían preguntas
que parecían imposibles de responder. Si hubiésemos podido meternos dentro de su cabeza, he aquí las que hubiéramos oído. Cuando Él es cruel contigo, ¿por qué yo me siento culpable? ¿Por qué siempre hago que las cosas salgan al modo de Él? ¿Por qué no puedo decir no y aferrarme a ello? ¿Por qué no puedo defenderme de Él? ¿Por qué termino siempre con deseos de gritarle como si fuera uno de mis hijos? ¿Por qué me siento como si fuera su madre? Si Él sigue así, ¿qué voy a hacer con Él? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué Él le gusta verme sufrir? ¿Por qué Él no puede amarme como yo le amo? ¿Por qué? ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Qué haría Él si no me tuviera a mí para cuidarlo? Estas son las preguntas que crean el dilema de Wendy. Cuando una mujer lucha por responderlas, surgen más preguntas y las respuestas se vuelven más escurridizas. ¿Por qué me permito hundirme hasta el nivel de él? ¿Por qué el enamorarme me ha hecho tan desdichada? ¿Por qué todos los hombres son tan crueles? ¿Por qué él se enfurece conmigo cuando yo hago algo mal? ¿Por qué sigo todavía a su lado? ¿Por qué no aprendo a cerrar la boca? ¿Por qué lo necesito tan desesperadamente? ¿Por qué él erige un muro que me deja afuera? ¿Por qué quiero culpar a mi madre de mis fortalezas amorosas? ¿De mis problemas amorosos? ¿No podía haber detectado antes estos problemas? ¿Por qué parece que yo le amenazo? ¿Y si él no cambiara? Jamás podría divorciarme de él. Este libro responderá a estas preguntas. Si usted lee con atención, no solo entenderá las respuestas, sino que en primer lugar sabrá por qué son formuladas las preguntas. Con esos dos elementos, estará preparada para resolver el dilema de Wendy y escapar de la trampa de Wendy o evitarla al menos. 2. ¿Se encuentra usted en peligro de caer en la trampa de Wendy? Un test. Wendy. Bueno, adiós, Peter. Y recuerda no comerte las uñas. Todas las mujeres hacen a veces de madre para su compañero, aunque sea para ofrecerle las palabras de ánimo cuando él ha tenido un día difícil. Usted no necesita preocuparse por esa clase de actitud incidental. No destruirá su relación. La cuestión no es si usted hace de madre de su compañero, sino la frecuencia y si usted es consciente de ello. Recuerde, las mujeres caen en la trampa de Wendy sin darse cuenta. El test de Wendy. El siguiente cuestionario le permitirá evaluar el grado de peligro que corre de caer en la trampa de Wendy. Exige que haga un examen de sus pensamientos, sentimientos y conductas. Al identificar la inapropiada actitud maternal en su conducta diaria, le señalará la dirección que debe tomar para cambiar. Es una buena idea hacer este cuestionamiento en privado y anotar las respuestas para una futura referencia. Después, haga que el hombre de su vida haga el test como él le ve a usted. Comparando las respuestas de los dos, podrá abrir la puerta a una discusión constructiva. Si usted no tiene pareja, remóntese a su última relación para responder las preguntas sobre el hombre de su vida. No se avergüence de encontrar algo de Wendy en usted. Hay un poquito de Peter Pan en todos los hombres. Esto nos da algo para compartir y para trabajar juntos en ello. Lea cada una de las afirmaciones que doy más abajo si se aplican o no en su caso. En caso negativo, asígnele a la afirmación el valor de 0. Si el caso es afirmativo, decida si se aplica a veces una puntuación de 1 o casi siempre puntuación de 2. El pronombre él se refiere al hombre de su vida. Vea este cuestionario como una oportunidad de revisar su conducta, no como un proceso de diagnóstico de una enfermedad. Está diseñado para estimular una autoevaluación honesta y sincera y una relación mejorada. Cuando cometo una equivocación, me disculpo excesivamente. No puedo resistirme a discutir con él. Programo las salidas con él, le pido que se comprometa mucho antes de la fecha del acontecimiento.
A menudo le digo a las personas lo que tienen que hacer, como si yo fuese su guardiana designada. Me quejo de él porque no me dedica tiempo suficiente. Me altero y fastidio cuando se cambian los planes. Culpo a mi madre de muchos de mis problemas. Digo y pienso, mi compañero es magnífico, me deja hacer casi todo lo que yo quiero. Me gusta abrazar a mi padre, o si está muerto, solía sentir deseos de hacerlo. Pero si lo intentara, me sentiría o me hubiera sentido rara. Cuando hay problemas entre nosotros, yo digo, ¿qué he hecho yo para que me trate de esta forma? Ante la perspectiva de la boda, dije o pensé, o podría decir, creo que él está dispuesto a casarse conmigo. Cuando él llega tarde, lo interrogo insistentemente sobre sus andanzas. Me resulta muy difícil tomar una decisión. Para ello, acudo a la ayuda de mis amigos o amigas. Lo critico porque no comparte conmigo sus sentimientos. Me resulta difícil disfrutar del sexo. Cuando él hace algo que me lastima, trato de hacerlo sentirse culpable. Me erijo en una autoridad para juzgar la conducta de otras personas. Cuando él se queja acerca de cuestiones domésticas, comida, lavado de ropa, limpieza, me siento culpable. A menudo desearía hacer más mi vida, pero no hago nada al respecto. Mis sentimientos resultan heridos fácilmente. Ahora, sume los puntos obtenidos. Use la siguiente guía para medir el grado de su respuesta de Wendy. 0 a 7. Muy probablemente usted es una campanita. Puede ser un poco empecinada, pero nunca es aburrida en la forma en que ve la vida. Usted controla su propia vida y espera que las personas cercanas a usted hagan lo mismo. Constantemente está a la búsqueda de nuevos modos de expresar su libertad. Se da cuenta de que no puede mantener una relación amorosa sin espontaneidad. La libertad de decir lo que piensa. Una campanita puede experimentar una parte del dilema de Wendy, pero nunca cesa de crecer o madurar. 8 a 25, probablemente usted sea una Wendy convirtiéndose en campanita, porque está en el proceso de resolver sus conflictos. Tiene muchas características de una persona que está alterando su actitud ante la vida. Tiene dudas, pero eso no lo imposibilita para crecer. Su avance hacia la libertad es contagioso. Busca cambios continuos, a menudo al precio de la confusión y de la ansiedad. 26 a 46. Probablemente usted está atrapada o muy cerca de estarlo en la trampa de Wendy. Es posible que el dilema de Wendy la haya inmovilizado. Está llena de dudas y es fácilmente dominada por personas a quienes usted siente que debe complacer. Se siente inferior a muchas personas y permite que otros controlen su destino. Sus temores e inseguridades la obligan a controlar su vida complaciendo a los demás. Se asusta con facilidad y las decepciones le hieren profundamente, aunque puede fingir que no es así. La vida normal de todos los días le produce mucha ansiedad. Si tiene usted un total bajo, menos de 10, preste atención a cualquier afirmación que merezca el calificativo de casi siempre. Podría ser la señal de peligro que aconseja un autoexamen más profundo. Si actualmente usted está sin pareja, su puntuación puede ser artificialmente baja. Si ese es el caso, concéntrese en otras áreas de su vida. Por ejemplo, ¿hace de madre de sus compañeros de trabajo, a su jefe, a sus amigos? En la obra de J. M. Barrie, Wendy finalmente supera su necesidad de escapar a la tierra de nunca jamás. Se casa, tiene una hija y se ocupa de la niña para que se sienta segura, para que no tenga que huir. A su manera, Wendy resuelve su dilema y se convierte en una campanita. En la realidad, las mujeres Wendy no crecen y maduran, simplemente porque se vuelven más viejas. En todo caso, se retraen todavía más dentro de ellas mismas y usan la actitud maternal para ocultar sus temores e inseguridades. Cualquiera que sea el grado en que usted se encuentra inmovilizada por el dilema de Wendy, use este libro como un medio de reconocer y afrontar esos temores e inseguridades.
Recuerde, no podrá comenzar su transformación total en Campanita hasta que conozca y comprenda a la Wendy que hay profundamente dentro de su persona. Parte 2. La trampa está lista. Ciertas condiciones tienen que existir para que una mujer ceda el control de su vida, quede inmovilizada por el dilema de Wendy y caiga en la actitud maternal. Sufre cierto grado de temor al rechazo, perpetúa una autoimagen negativa por medio de una voz interior de inferioridad y está tan preocupada por su imagen social que deja de examinar su auténtica vida personal. Una vez que existen estas condiciones, puede ser atraída hacia el cebo de la trampa, un hombre Peter Pan. Los 4 capítulos siguientes le ayudarán a entender cómo esos factores conforman la trampa de Wendy y cómo deben estar presentes para que una mujer se convierta en víctima. 3. El temor al rechazo. Wendy, haciendo un último intento. ¿No sientes que deberías decir algo a mis padres acerca de un tema muy dulce? Peter. No, Wendy. Wendy. Acerca de mí, Peter. Peter. No. Él saca su flauta, lo cual, ella sabe, es muy mala señal. Sabemos por qué Peter Pan huye a la tierra de nunca jamás. Incapaz de afrontar el dolor al rechazo, dice, si crecer duele de esta forma, yo no quiero saber nada de eso. Pero ¿por qué Wendy sigue tan presentemente a Peter? ¿Y por qué, después de percatarse de que está atrapada en el papel de madre de Peter y la legión de niños perdidos, decide quedarse? ¿Es un capricho de su subconsciente, un resultado de programación cultural o una disposición genética? ¿Ella disfruta representando el papel de madre del hombre que desea amar? Encontramos la respuesta buscando hacia dónde huye Wendy, sino desde dónde huye. El padre de Wendy es un hombre inmaduro e infantil que trata a su esposa y a su hija según sus propios fines egoístas. La madre sigue la corriente, asumiendo a veces el papel de niña obediente y otras de figura maternal superior y responsable de todo. A muy temprana edad, Wendy se obliga a reprimir su espíritu juvenil a favor de 2 personas crecidas que solo están jugando a ser adultos. Cuando ella tiene la oportunidad de huir, la aprovecha. No se le ocurre ni un instante que está saltando de la sartén al fuego. El problema que aflige a Wendy y a sus padres puede verse en muchas familias de hoy. La solución adulta de los problemas y el espíritu de unidad están desapareciendo al precio de un narcisismo desenfrenado. Los padres están tan ocupados luchando con su propia inmadurez que a menudo los niños crecen sin un guía o un control racional. Cindy, a quien conocimos en el capítulo 1, creció en un lugar lleno de una ficción de amor. Sus padres no se divorciaron hasta que ella cumplió 15 años, aunque lo pensaron poco después de casarse. Pero cuando la madre de Cindy quedó embarazada, la idea del divorcio no estaba de moda. Debían seguir juntos por el bien de la niña. Ese fue el error de los padres. La necesidad de soportar un matrimonio miedoso, no gratificante, combinada con los imperativos culturales prevalecientes en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, empujaron a los padres de Cindy a los papeles de ganador del pan para la familia y de ama de casa. Aunque esos papeles inhibían el crecimiento y la maduración, constituían una fuente de autoestima. El padre de Cindy se enorgullecía ganando dinero y la madre encontraba un significado para su vida cuidando de una criatura y del hogar. Lograron mantener el equilibrio como personas crecidas siempre que cada uno siguiera determinadas reglas. La madre de Cindy no tenía que ganar ninguna cantidad importante de dinero y el padre de Cindy no debía ocuparse de cuestiones domésticas. Su intervención en la educación de la niña tenía que ser definida por la esposa.
Él se contentaba manteniendo una distancia emocional entre él y su familia. Su padre le había enseñado que las emociones eran afeminadas y, en consecuencia, él no había aprendido a identificar y comunicar sus sentimientos. Los padres de Cindy tenían lo que podía llamarse una relación de juguete. Ellos jugaban a relacionarse de forma muy similar a los niños de jardín de infancia que juegan a ser personas adultas. Las fronteras de poder eran claras y ellos, por turnos, se encaraban de controlar el juego. Se encargaban de controlar el juego. Yo ahora seré el padre y tú serás mi sirvienta. Después yo seré el niño y tú serás la persona adulta. Ambos se adaptaban a su papel sin cuestionarlo, incapaces de explorar el verdadero significado de ser una persona. El poder de negociar era la forma que tenían de salvar el orgullo de la prisión psicológica que los confinaba. Como todos los niños, Cindy necesitaba el amor y el apoyo de sus padres. La fuerza del concepto que ella tendría de sí misma dependía de que experimentara sensaciones de comodidad, seguridad y pertenencia, necesidades de dependencia que en su mayor parte no eran satisfechas. Su madre le abrazaba y la elogiaba, pero eran gestos poco profundos y altisonantes. Su padre prácticamente no le daba ningún mensaje de amor o ternura, más allá de llamarla ocasionalmente queridita. Esa atmósfera tuvo un impacto negativo en Cindy, especialmente durante sus primeros 5 años de vida. Esa es la época del prelenguaje, es decir, un tiempo en que la experiencia resulta en aprendizaje condicionado sobre que una criatura tiene poco o ningún control, excepto el proceso normal del aprender a decir no, que Cindy raramente decía, y la influencia de sus predisposiciones genéticas. Cindy fue una estudiante pasiva en el hogar de sus padres. No es sorprendente que Cindy estuviese torturada por sentimientos de inseguridad antes de que tuviese edad suficiente para entenderlos. Ella se sentía emocionalmente aislada de su padre y excesivamente dependiente del afecto otorgado por su madre. Al final, la inseguridad de Cindy, alimentada por el temor al abandono, terminó controlando su conducta. Ella organizó su vida en torno a complacer a sus padres, especialmente al padre, de cuyo amor tenía más dudas. Su temor a ser abandonada la impulsaba a comportarse con corrección, no porque eso la hiciera sentirse bien, sino porque la aterrorizaba la posibilidad de disgustarlos. Para cuando tuvo que empezar a asistir a la escuela, el concepto negativo de Cindy tenía de sí misma estaba firmemente arraigado. Cada vez que no podía alcanzar en su desempeño el estándar que se había impuesto ella misma, se sentía como una niña mala. Cuando se enfadaba, cuando sus padres le hacían ir temprano a la cama, se sentía muy mal por dentro. Lo que en sus primeros años había sido un miedo al abandono, ahora se convertía en temor a ser rechazada. Decepcionar a sus padres, aunque fuera en pensamiento, suponía la amenaza de perder el amor de ellos. Cindy estaba atemorizada la mayor parte del tiempo. A la edad de 7 años sufrió severos espasmos estomacales que el médico dijo que probablemente eran causados por una alergia. En realidad eran una manifestación de tensión nerviosa. La búsqueda de identidad emprendida por Cindy era como la de los otros niños, es decir, egocéntrica. Todo lo que sucede de alguna manera es causado por mí. En algún momento entre los 7 y los 10 años, Cindy llegó a la conclusión de que su padre no la amaba, porque ella no era digna de ser querida. Algo andaba mal en ella. Fue en este punto donde Cindy trabajó, aunque más, para ser como su madre. Pasó por un periodo en el cual hubiera hecho cualquier cosa por complacer a su padre. Si pudiera ganar el amor de él, quizás podría deshacerse de su propia maldad y liberarse del miedo al rechazo. Estudió con ahínco y obtuvo buenas calificaciones. Su padre no dijo nada. Solo en una ocasión le dedicó palabras de elogio. Fue una vez que Cindy ayudó en las tareas domésticas. Ella todavía recuerda haberse sentido muy orgullosa de sí misma por planchar los pañuelos de él. Alrededor de los 11 años, Cindy empezó a tener accesos de ira. Eran violentos. La mayor parte tomaba forma de respuestas insolentes de una adolescente respondona. Aunque no podía saber
que eso era muy comprensible, dados el comienzo de la pubertad y la frustración causada por su concepto negativo de sí mismo, se daba cuenta de que la ira empeoraba las cosas. Su padre expresaba su desaprobación sacudiendo la cabeza y diciendo que no se comportara como una señorita. Las palabras de su madre eran más hirientes. Mira cómo tratas a las personas que te quieren. Cindy descubrió por fin que ella no era digna de ser querida. Cada vez que intentaba amar, fracasaba. Empezaba entonces a verse como una persona incapaz de amar, con la sensibilidad exacerbada de la pubertad. Llegó a creer que sería más fácil si por lo menos aprendía a hacer una cosa, dejar de tratar de amar a las personas. Después de todo, eso era en primer lugar lo que había causado sus problemas. Si no trataba de amar, no terminaría tan herida. Su entrada en la escuela secundaria marcó el comienzo de los intentos de Cindy de clausurar su necesidad de dar y recibir amor. El razonamiento tenía sentido para ella. Si nunca trataba de dar amor, no tenía por qué temer al rechazo, por lo tanto no saldría lastimada. Cuando Cindy evitaba el amor, su dolor disminuía. Cuando logró que la tuviera sin cuidado, lo que su padre le decía o no le decía, se sintió más buena hacia él. Hasta tuvo lástima de él. Cuando le planchaba los pañuelos o le preparaba la cena, él decía, gracias, señorita. Cindy se compadecía del desamparo de él y le daba una sonrisa fría y genérica que su madre tenía patentada. Pero a medida que Cindy adormecía sus sentimientos hacia su padre, se iba volviendo resentida contra su madre. Cindy no se dio cuenta de eso en el momento, pero una parte de ella odió a su madre por ser tan débil en la relación con el marido. La cólera de Cindy contra su madre era segura. Ella la odiaba porque sentía que su padre tenía capacidad de soportarlo. Sin embargo, tomó la decisión subconsciente de no enfadarse nunca con su padre. Al hacerlo, se protegía a sí misma y lo protegía a él. Sabía que si lo odiaba a él, sería lo demasiado débil como para rechazarla. Aunque oculto el precoz condicionamiento de Cindy con respecto al abandono, estaba actuando con toda su fuerza. Cindy era popular en la escuela secundaria. Siempre tenía un amigo dedicado a ella. No es que a ella le interesara mucho tener un amigo constante, solo deseaba tener la atención de él. Salía con muchachos con personalidad y sabía cómo tenerlos contentos. Usaba el sexo oral como un medio de evitar el coito. Trató de masturbarse, pero lo encontró desagradable. Cuando entró en la universidad, el miedo de Cindy a amar y ser rechazada estaba enterrado en el subconsciente. El feminismo era una fuerza creciente en el campus de su facultad y Cindy se convirtió en una líder, atraída por la promesa de liberación. No se daba cuenta de que ella era esclava de sus propios temores y no del sexo opuesto. Cindy tuvo dificultad para explicar por qué fue tan sumisa a Ed, su novio. A sus amigas les decía que solo le daba gusto a él y que las cosas cambiarían cuando se casaran. Aunque sonara tontería, Cindy lo creía de veras. Cindy pospuso 2 veces la boda, diciendo en ambas oportunidades que su nueva carrera le creaba problemas de fechas. Cuando por fin se casó, fue por 2 razones. Públicamente dijo que lo amaba y que era hora de sentar cabeza. Privadamente, fue presionada para que se casara por su familia y la familia de Ed, cuya desaprobación potencial empezaba a revivir los viejos temores al rechazo. A Cindy no le llevó mucho tiempo caer en la rutina de hacer de madre de su compañero. Eso era cómodo y seguro, y Ed pareció muy feliz porque ella cuidaba de él. Muchas de las discusiones se centraban en el trabajo de Cindy. Ella ganaba una cantidad importante de dinero, una clara violación de las tácticas, de las tácitas reglas que gobiernan la relación tradicional entre hombre y mujer. Había dentro de Cindy mucha frustración, pero ella usaba su talento y el retraimiento para disimularla. Fue durante su crisis cuando Cindy finalmente comprendió la complicada telaraña de temor e inseguridad que envolvía y comprimía su personalidad. Para ella fue doloroso darse cuenta de que el peor de sus temores se había hecho realidad. Se había casado con un hombre exactamente parecido a su padre. Cuando las mujeres son cautivas de la trampa de Wendy, su conducta es eternamente circular. Creen equivocadamente que otras personas pueden hacer que se sientan seguras.
de modo que cuando el temor al rechazo estimula la inseguridad, ellas se precipitan a recobrar el control de sus vidas complaciendo a otros y vuelven, por lo tanto, a la seguridad. Su instinto maternal se combina con el ejemplo dado por la madre en los primeros años de sus vidas, para ofrecer un método de control que uno podría llamar una actitud maternal inapropiada. Cuando la desaprobación parece inminente, ellas trabajan más para ejercer el control por medio de la actitud maternal. En el grado que esa actitud maternal resulta infructuosa y es infructuosa, ellas se enfrentan a la amenaza del abandono y el rechazo. La inseguridad reina suprema y el ciclo comienza de nuevo. La mayoría de las mujeres no quedan seriamente inmovilizadas por este aspecto de la trampa de Wendy. Son capaces de hacer juegos malabares con el rechazo y la inseguridad mientras realizan muchas tareas domésticas para el cuidado personal y el de la familia. Del mismo modo, hay muchas mujeres que desempeñan el papel de madres sin haber experimentado una infancia semejante a la de Cindy. Su temor al rechazo se ha desarrollado en circunstancias diferentes. Los padres de Marta se divorciaron poco después de que ella nació. Carente de educación, la madre de Marta limpiaba casas para vivir. Marta recuerda a su madre como una mujer amargada y de pésimo carácter. Cuando Marta cometía la más leve equivocación, su madre le gritaba y le insultaba. Cuando llegó a la pubertad, Marta tenía una versión abrumadora a la ira. Era incapaz de hacer cualquier cosa con tal de evitar encolerizarse. Cuando se casó con Tom, Marta empezó a servirlo como una esclava que sirviera a su amo. Cuidaba que las comidas le fueran servidas a su esposa exactamente a las 6 de la tarde y que la ropa de él estuviera limpia y planchada al día siguiente de ensuciarse. Si ella no tenía tiempo de sacar la basura, se disculpaba por dejar que él hiciera el trabajo de ella. Tom era un hombre sencillo que nunca exigía esas cosas, pero tampoco trataba de impedirlas. Marta le hacía de madre a Tom porque temía intensamente crear cualquier problema del cual pudiese surgir la ira. Estaba convencida de que si llegaba a encolerizarse con Tom, él abandonaría. Evidentemente, en algún momento de sus primeros años, Marta había llegado a la conclusión, usando una simplista lógica infantil, de que su padre había abandonado a su madre debido a su cólera. Ella estaba comprometida y decidida a no repetir la equivocación de su madre. Katy era una profesional de 35 años y trataba de integrarse en un grupo de personas sin pareja después de un divorcio tempestuoso. No tenía dificultad para encontrar hombres que querían acostarse con ella, pero resultaba terriblemente difícil encontrar a un hombre que quisiera ser su amigo. Su amargura cortaba como con una navaja cada vez que hablaba de su vida personal. Su ansiedad era desenfrenada. Detestaba concurrir a bares y fiestas. Se sentía más como una res vacuna exhibida para una subasta que como una mujer que deseaba compartir su vida con un hombre. Pero no podía soportar el tener que pasar noche tras noche en su apartamento. El estar sola creaba un temor que siempre se traducía en soledad. Con frecuencia asistía a reuniones sociales, solo para sentirse tan desazonada que buscaba la salida más rápida, sin saber jamás si estaba más furiosa consigo misma o con la mala suerte que le había tocado en la vida. Katy fue a una terapeuta para resolver su temor a la soledad. Cada vez que le interrogaban acerca de su infancia, se paralizaba. Una indagación cuidadosa, paciente, descubrió el hecho de que Katy le habían dado todo lo que ella quería, todo excepto la única cosa que anhelaba: abrazos. No eran personas afectuosas, decía ella de sus padres con un brillo de lágrimas en los ojos. Si sus padres abrazaban o no a Katy no era realmente importante. Lo importante era que ella no podía recordar que la hubiesen abrazado. Al estar sola siendo adulta, volvían los recuerdos de no haber sido abrazada de niña. La lógica de su infancia persistía. Si no te abrazan, te rechazan. Esa explicación ayudó a Katy a comprender por qué a menudo se permitía acostarse con un hombre que solo estaba interesado en el sexo. A veces era capaz de cualquier cosa por un abrazo. Francés era la excepción a la regla. Su temor al rechazo se desarrolló de una forma que sigue una dirección contraria a todo lo que se ha dicho hasta ahora.
Frances era la excepción a la regla. Era la mejor de las tres hijos. Profundamente querida por sus dos progenitores, era inteligente y popular. Siempre tenía muchos buenos amigos y pareció saltarse el trauma de la adolescencia. Ese resultó, al final, el mayor de sus problemas. Frances se mantuvo virgen hasta la noche de bodas. Ella y su bien educado y apuesto novio experimentaron el éxtasis sexual durante una luna de miel de cuento de hadas. Frances experimentó placeres corporales que desconocía. Su erotismo resultó seductor, exigente y poderoso. Antes de la luna de miel, ella solo conocía la definición del sexo oral. Después de 7 días, era una experta. Poco después de la luna de miel, Frances se sentía llena de temores. Nunca había afrontado las responsabilidades de una persona adulta. Carecía de orgullo y la confianza en sí misma que proporcionara el sobreponerse al fracaso. Carente de capacidad para enfrentarse a los hechos, Frances estaba convencida de que si hacía algo equivocado, su vida idílica se derrumbaría y su esposo la abandonaría. Esa preocupación, al no ser encarada directamente, se convirtió en temor al rechazo. Cuando empezó a negarse al sexo como un castigo a la insensibilidad de su marido, supo que necesitaba ayuda. Debido a que el temor al rechazo apareció relativamente tarde en su vida, Frances fue capaz de superarlo en pocos meses. Un último y muy importante pensamiento. Las mujeres pueden ser víctimas de la trampa de Wendy sin estar siquiera enamoradas de un hombre. Pueden adoptar actitudes maternales con su amigo, su jefe, su entrenador de tenis, su profesor o cualquier otro hombre importante en sus vidas. Sin embargo, es al abrirse a la vulnerabilidad del amor cuando una mujer se expone al mayor peligro de caer en la trampa de las actitudes maternales. Algunas mujeres tienen una noción inconsciente de la trampa que les acecha y prefieren evitar enamorarse. Locuaz es su forma de protegerse del rechazo, lo cual es su forma de protegerse del rechazo. Después se lamentan eternamente del hecho de que no me he permitido amar verdaderamente a un hombre. Como veremos en el capítulo siguiente, es una silenciosa voz de inferioridad tan común en las mujeres que se encuentra en la trampa de Wendy, lo que les recuerda diariamente a la mujer Wendy que ella no es digna de ser amada. 4. La silenciosa voz de la inferioridad. Todos. Lo que nosotros necesitamos es precisamente una persona maternal. Wendy. Oh, cielos, creo que eso exactamente soy yo. Anne tenía 24 años y era soltera. Su educación superior, su mente brillante, inquisitiva y sus buenos hábitos de trabajo le habían valido un empleo de vendedora en una gran empresa fabricante de computadoras. Ganaba dinero suficiente para alquilar un apartamento atractivo, conducir un automóvil nuevo y disfrutar de vacaciones de invierno bajo el sol. Su apariencia impactante y sus ropas de buen gusto compensaban en cierta manera su timidez. Anne no tenía problemas para conocer hombres solteros, pero después de la primera salida juntos, solo tenía problemas. Había buscado ayuda profesional porque estaba convencida de que su vida tenía mal de ojo. Cada vez que en una relación voy más allá de la etapa de decirnos hola, algo sale mal. Sus lágrimas parecían avergonzarla. Tengo la sensación de que no puedo hacer nada bien. La parte más ridícula es que en mi trabajo no tengo ese problema. Es muy frustrante ser muy eficiente en un área de la vida y tan inútil en otra. Me gustaría casarme, pero a este paso nunca lo haré. La vida de Anne estaba maldecida, pero no por fuerzas extrañas y ocultas, sino por una fuerza enterrada en sus pensamientos inconscientes. Cada vez que Anne seguía a alguien que le gustaba, la fuerza daba un mensaje de condenación. Nunca conseguirás lo que quieres. No lo mereces. A fin de combatir esa silenciosa voz de inferioridad, Anne tenía primero que traerla a un plano consciente. Para usar un concepto tomado de su propia profesión, ella no podía reprogramar su mensaje hasta haberlo retirado de su banco de memoria para exhibirlo como pensamiento consciente. En otras palabras, para cambiarlo tenía primero que escucharlo. La evaluación de su relación recientemente fracasada con Steven fue un buen punto de partida. Todavía frescas en su memoria persistían una cantidad de conversaciones penosas y desconcertantes.
Anne y Steven no habían discutido exactamente, pero sus intentos de lograr una comunicación significativa se habían producido en círculos viciosos. No estoy seguro de nuestra relación, decía Steven. A veces quiero que nos casemos, otras creo que el matrimonio sería una equivocación. Lo que tú en realidad quieres decir, decía Anne, es que no me amas, ¿verdad? Steven vacilaba. No he dicho exactamente eso. Se trata solamente de que no estoy seguro de que tú seas la mujer para mí. Anne saltaba ante esa afirmación. Creo que lo que en realidad estás diciendo es que yo no soy lo suficiente mujer para ti. Para ti. Steven era una persona insegura de sí misma. Ese era su problema, pero la silenciosa voz de inferioridad de Anne hacía que el problema de Steven fuese un problema de ella. Cuando él decía, creo que el matrimonio sería una equivocación, ella oía, casarme contigo sería una equivocación. Cuando él decía, no estoy seguro de que tú seas la mujer para mí, la voz interior de ella decía, por supuesto que no estás seguro, porque tú no eres la mujer para nadie. La silenciosa voz de inferioridad de Anne también le decía cosas que nada tenía que ver con un hombre. Tú no mereces ser feliz, no deberías tratar de competir en un mundo de hombres. ¿Por qué no puedes ser feliz con las cosas como están? Lo lamentarás cuando las cosas salgan mal. A medida que Anne aprendía a escuchar esta silenciosa voz interior, se encontraba con una confusión creciente. Ahora parecía que había dos voces que discutían entre sí. Cuando la voz de autoestima replicaba, oh, sí que lo merezco, Anne se sentía un poco grotesca escuchando esa guerra civil que se liberaba dentro de su cabeza, pero a medida que la voz de inferioridad era llevada al conocimiento consciente, ella podía neutralizarla mejor con la voz de la autoestima. La guerra civil psicológica es un síntoma clásico de las mujeres inmovilizadas por el dilema de Wendy. La voz de la autoestima es el producto del pensamiento adulto irracional, una voz de esperanza que mira al mundo y dice, tengo todas las razones para creer que puedo convertirme en lo que yo quiera. La voz de la inferioridad es el producto de un condicionamiento social previo. Algo está mal en mí, no puedo hacer nada bien. La silenciosa voz de la inferioridad se establece antes de la edad adulta. Esta es una de las razones por la cual es difícil escucharla. Es programada en una etapa en que un niño carece de perspectiva para entenderla. Mamá decía, no te preocupes de tener una educación, solo asegúrate de casarte con un hombre que pueda mantenerlos a ti y a tus hijos. Papá decía, tú eres mi princesita especial, tú nunca me desilusionarás. La maestra decía, no deberías hablar tan alto, las niñas no hacen esas cosas. Tía Sara decía, vaya, qué niña adorable eres, es maravilloso cómo te gusta la cocina. Tío Charlie decía, me alegra ver que mi sobrina favorita sea una señorita tan tranquila y silenciosa. El ministro decía, Dios tiene un lugar especial en su reino para las niñas que saben que sus mentes y sus cuerpos pertenecen a sus maridos. El novio decía, sé que realmente me quieres porque te aseguras de que yo no me sienta frustrado. Los medios de difusión también desempeñan un papel importante en este condicionamiento programado. La niña es bombardeada con mensajes audiovisuales que le dicen lo que a ella le gusta o le disgusta, desde cereales para el desayuno hasta cosméticos. Los mensajes morales también intervienen en esta programación. Buenas amistades, sexo decoroso y la conducta correcta, todos son mostrados de forma subliminal. Cada uno de estos mensajes define un papel para la jovencita impresionable. La deducción tácita es, si no sigues esas líneas de orientación, eres mala y no serás apreciada. El mensaje de rechazo es claro. La separación y el abandono preocupan a todos los niños a quienes el miedo lleva a aceptar la definición de cada papel. Si se apartan de la conducta prescrita, corren el riesgo de no ser amados. Una vez programada dentro de la psiquis de una mujer, la silenciosa voz de la inferioridad manifiesta una característica que la convierte en una fuerza especialmente destructiva en la vida. En su cualidad de mantenerse a sí misma, ¿cómo una persona puede permitir que continúe algo tan destructivo? La historia de Eleanor lo explica mejor. Eleanor tenía 40 años y era presa de la trampa maternal. Como sucede habitualmente,
Eleanor había tenido una dosis más que suficiente de desaliento y decepción. Ella sabía que debía hacer algunos cambios. Empezó buscando nuevas amistades, se unió a un grupo de mujeres de su iglesia, allí conoció a Gina, quien se convirtió rápidamente en su confidente más íntima. Después de cada reunión, Eleanor y Gina tomaban un café juntas para compartir sus sentimientos e intercambiar chismes. Gina entendía los sentimientos de Eleanor y hacía lo posible para dar consejos de amiga, pero eso nunca parecía ayudar. Como Gina le contó a otra amiga, Eleanor está convencida de que no le gusta a otras mujeres del grupo. Yo le digo que se equivoca, pero ella siempre encuentra pruebas de que apoyan sus sospechas. Si una señora le ignora accidentalmente, Eleanor queda persuadida de que esa mujer no la estima. Yo le digo que todo es pura imaginación suya, pero ella no se detiene a conversar sobre eso. Si no me muestro de acuerdo a ella, se fastidia conmigo. No deja de decir, ¿por qué no simpatizan conmigo? Le digo que ella es una persona maravillosa y que ellas le tienen simpatía. Ella dice, no es cierto, no puedo lograr que me crea. Estamos llegando a un punto que casi empiezo a detestar el estar con ella. Nuestras charlas están convirtiéndose en sesiones de quejas de Eleanor. Creo que yo no puedo ayudarla más, pero temo decirle cualquier cosa. Creo que ella no quiere que nadie la estime. Gina había interpretado mal las quejas de Eleanor. Eleanor deseaba ser estimada y querida por la gente con tanta intensidad que su desconfianza siempre la derrotaba. Ella no confiaba en que otra persona pudiera quererla. La voz de inferioridad le decía que ella, en realidad, no era digna de ser querida. Por lo tanto, cualquiera que dijese que la quería debía estar mintiendo. Sin quererlo, Gina cayó en la trampa de Eleanor. Le dio algo que solo alimenta a la inferioridad: compasión. Eleanor había aprendido a manejarse con la inferioridad. Se consolaba a sí misma con palabras internas de autocompasión. Oh, pobre de mí, mirad lo que tengo que soportar, nadie está peor que yo. Este compadecerse de sí misma reducía un poco el dolor cuando causado por los sentimientos de inferioridad. La autoestima negativa se sostiene a sí misma no solo porque el cambio exige nuevas actitudes y conductas, y el cambio siempre es difícil, sino porque para lograrlo una persona tiene que librarse de la autocompasión. Y cuando la autocompasión persiste, la persona pierde el autoconsuelo que la acompaña. Arrojar lejos un tranquilizador mental y afrontar desprotegida los problemas propios es quizás una de las experiencias más terribles que pueda tener un ser humano. Para una mujer atrapada en la telaraña de inseguridad y temor que constituye el dilema de Wendy, esta tarea se presenta nada menos que como digna de Hércules. 5. Controlando la imagen social. Wendy, eso no lo dice una dama. Las mujeres atrapadas por sentimientos de inferioridad caminan sobre alfileres. Son extremadamente cuidadosas de no ofender a nadie. Las aterroriza el pensamiento de que pueden no gustarles a alguien. Por lo tanto, hacen lo posible por controlar su imagen social y creen que la aprobación de otros disipará de alguna manera sus sentimientos de inferioridad. Pero el efecto es precisamente el opuesto. Cada vez que estas mujeres tratan de meterse dentro del molde de la imagen y la semejanza de otra, sus sentimientos de inferioridad se fortifican. En efecto, ellas se dicen, la yo verdadera es una persona mala, no puedo dejar que se muestre. Una Wendy es una persona de muchos rostros. Es capaz de presentar la reacción apropiada en el momento apropiado, complaciendo a otros y obteniendo, por consiguiente, respeto. No obstante, son otros los que controlan la definición de apropiado. Ella cree que agradando a los demás conquistará el respeto de sí misma. Nunca da resultado. La búsqueda de la aprobación es el elemento clave en el control de la propia imagen social. La aprobación de otra persona hace que Wendy se sienta bien, pero como el sentirse bien está controlado por otra persona, esta mujer queda endeudada con la persona cuya aprobación busca. Le resulta casi imposible no tratar de complacer a esa persona. La aprobación de otra persona tiene un efecto aditivo en la mujer inmadura. Domina temporalmente la voz interior de inferioridad, dándole a la mujer una sensación de seguridad. Sin embargo,
En algún nivel de la conciencia, la mujer sabe la verdad. La única razón por la cual me siento bien conmigo misma es porque esa persona me aprecia. Debido a que la simpatía y la antipatía de una persona cambian, la mujer se da cuenta de que la sensación de su seguridad es precaria. Pronto debe buscar una aprobación más amplia, proyectando la imagen social correcta. Una mujer con fuertes sentimientos de inferioridad tiene un enorme apetito de aprobación social. Su hábito aditivo de complacer a otros exige una dosis regular de la misma. Está tan ocupada pensando en la próxima persona a complacer que nunca tiene tiempo de percatarse de que en realidad huye de la desaprobación, tarea eminentemente inútil. Distancia psicológica. Distancia psicológica es un concepto que intenta explicar la sensación percibida de cercanía o alejamiento entre dos personas. Mientras más cerca se sienten dos personas en la relación de una con la otra, menor es la distancia psicológica que existe entre ellas. A la inversa, cuanto mayor es el alejamiento existente entre dos personas, mayor es la distancia psicológica. Cuando una Wendy busca aprobación, la intensidad de sus esfuerzos dependerá de la distancia psicológica existente entre ella y la persona cuya aprobación procura alcanzar. Si la distancia psicológica es grande, como con la cajera del supermercado, la Wendy puede no experimentar mucho deseo de agradar. En realidad puede sentirse tranquila, relajada con la cajera, y es triste decirlo, ser más ella misma que con cualquier otra persona con que se encuentre. Si la distancia psicológica es moderada, como con su compañero de tenis o de trabajo, la mujer puede mantener la imagen social correcta con un mínimo de esfuerzo. Puede sentirse preocupada por la desaprobación, pero probablemente evitará la incomodidad proyectando una imagen que prometa alabanzas y reconocimiento. Si la distancia psicológica es escasa, su padre o amante, la mujer experimentará el grado más alto de aprensión. Su tensión aumentará mientras ella busca la imagen correcta que debe proyectar. Probablemente su nerviosismo le hará decir o hacer cosas inapropiadas, por lo que sentirá que finalmente caerá sobre ella la desaprobación. Ella no puede ganar. Cuanto más se empeñe, mayor será el riesgo de desaprobación que correrá. Leyendo indicios. Una Wendy puede entrar en una fiesta y a los pocos minutos leer los indicios que emanan de los invitados. Se convierte en una experta en observación del lenguaje no verbal. Las miradas de un hombre guapo pueden significar algo diferente de las que de un hombre de aspecto corriente o a las de una mujer. Las risitas, las carcajadas, las muecas despectivas y su secuencia y duración, todas tienen significados especiales. La mujer ha calculado sus reacciones a la luz de sus pasados éxitos y fracasos en control de imagen. Generalmente es más fácil manejarse con multitudes grandes que con grupos pequeños. Con más personas y más dinámica social, es más fácil encontrar a alguien cuya aprobación puede ganarse. En una reunión grande, la mujer puede dividir la habitación en cuadrantes y obtener aprobación de a un cuadrante por vez. Los grupos no permiten ese lujo. La controladora de imagen experimentada, por lo general, acierta más de lo que yerra en la lectura de indicios sociales. Sin embargo, nunca sabe con certeza cuándo puede interpretar equivocadamente un indicio. Por lo tanto, no importa el tamaño de la reunión, siempre se encuentra en un estado de incertidumbre. Una mujer que sea hipersensible a la crítica social reconocerá el orden de jerarquías en cualquier reunión. Las reuniones formales son más fáciles de interpretar que las informales. Su conocimiento de las jerarquías le permite concentrar sus esfuerzos donde obtenga la promesa o la recompensa más grande. Una vez que ella decide ignorar a alguien, lo hace en un estilo convincente. Si más tarde descubre que se ha equivocado en su interpretación del orden de las jerarquías, se disculpará con las personas que quizás ni siquiera advirtió que le ignoraban. Se podrá suponer que una Wendy prefiere evitar en lo posible las multitudes, pero sucede lo contrario. Ella debe conseguir una dosis de aprobación de los demás y llegará al límite para lograrlo.
Para garantizar su éxito, permanecerá cerca de caras conocidas, donde confía en poder leer los indicios, en hacer una evaluación acertada de categorías y en decir o hacer lo correcto en el momento adecuado. Tácticas para complacer. La mujer consciente de la imagen social tiene una reserva de tácticas para complacer, a las que puede echar mano para satisfacer las expectativas de los demás. Así como el diagnóstico de un médico sugiere un tratamiento en especial, la evaluación que una Wendy hace del potencial de aprobación de una reunión la lleva a llevar a cabo tácticas planificadas previamente para complacer. Un hombre hosco necesita ternura. Un hombre tímido recibirá un suave aliento. La esposa del presidente de la junta directiva se sentirá una reina oyendo súplicas solícitas y humildes. Un hombre gruñón recibirá una risita. Un hombre de edad y distinguido obtendrá alabanzas. Como puede verse, la mayoría de las tácticas para complacer están reservadas para los varones. Cuando una Wendy trata de complacer a los varones, no quiere necesariamente decir que esté filtreando con ellos. Con mucha frecuencia trata de complacerlos, de la misma forma que una hija trataría de complacer a su padre. En realidad es exactamente eso lo que está haciendo. Decir no estimula el sentimiento de culpa. La mujer dedicada a controlar su imagen social se entrega a la tarea hasta quedar agotada. Llegará hasta casi cualquier extremo a fin de evitar decir que no. Está segura que un no dará como resultado la desaprobación. Culpará a otro de su imposibilidad de hacer algo. Inventará una excusa endeble antes de rechazar una invitación. Puede fingir una enfermedad como razón de su negativa. Si la invitación viene de alguien cuya aprobación ella desea desesperadamente, puede en realidad enfermarse como resultado de su exagerada aprensión. Pérdida de la identidad. Hemos visto cómo el deseo de controlar su imagen social priva a Wendy de su identidad. No puede enorgullecerse del hecho de que se vende para obtener su próxima dosis de aprobación. Si el control de imagen es monumentalmente importante para ella, se mirará al espejo y verá nada más que un reflejo de las demandas y preferencias de otras personas. La mujer que ha perdido su identidad o que nunca la ha encontrado es difícil de conocer. Durante la fase de cortejo de una relación puede presentar una gran fachada de competencia y conocimiento de sí misma, pero a medida que la relación se profundiza y la vulnerabilidad se vuelve una realidad, su fachada puede resquebrajarse y sale a la superficie su actitud de no sé quién soy. Es entonces cuando su capacidad de controlar su imagen social se hace pedazos. Ficción de poder. La mujer que se dedica a controlar su imagen social cree poseer poderes mágicos. Se comporta como si tuviese la capacidad de hacer que otras personas piensen de un modo determinado. Controlando mi conducta, yo tengo el poder de obtener aprobación y evitar la desaprobación. Puedo hacer que le guste a la gente más importante, incluso puedo hacer que ellos no me desaprueben. Esta ficción de poder lo viene a la mujer desde su infancia. Ella aprendió a creer en esa noción irracional, complaciendo a sus padres y evitando de ese modo el rechazo de ellos. Durante sus primeros años, este poder de un ego tan realista le ayudó a sentirse bien consigo misma, alejando el temor. En sus años de adulta, amenaza con privarle de toda posibilidad de felicidad. Por tanto, aunque en el pasado fue crucial para su supervivencia, en el presente puede destruirla. 6. El señuelo, un hombre Peter Pan. Peter, Wendy, ven conmigo. Wendy, oh Peter, no debo, piensa en mi madre, además no sé volar. Peter, yo te enseñaré. Wendy, qué hermoso volar. Peter, Wendy, cuando estás durmiendo en tu estúpida cama, podrías estar volando conmigo. Podrías estar volando conmigo diciéndoles cosas divertidas a las estrellas. Wendy, ¿cómo te respetaríamos todos?
Si alguna de las actitudes y conductas esbozadas en los tres últimos capítulos les resultan conocidas, podría desear hacer el test ácido, es decir, mirarse durante usted misma a través de los ojos de su compañero. Él puede ser una víctima del síndrome de Peter Pan y usted podría ser una Wendy. Si ese es el caso, usted también ha sido atraída a la tierra de nunca jamás. Ha creído las mismas mentiras que él se dice a sí mismo. Las vacías promesas de él son el señuelo. Usted lo toma porque cree que haciendo de madre resolverá sus propios problemas. Cuando le pido que se mire a usted misma a través de los ojos del hombre al que ama, no estoy diciendo que de alguna manera usted es una extensión de él, incapaz de existir como una entidad separada. Más bien me estoy refiriendo al antiguo dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Si usted anda con un Peter Pan, existe una marcada probabilidad de que en un grado u otro esté haciendo de madre de él. Esto no quiere decir que usted sea una víctima pasiva de los caprichos de él. En realidad indica que al que se permite ser para él una sierva, usted consigue una sensación de control sobre su propia vida. Analizando cuidadosamente la conducta de él, podrá lograr ese destello de perspicacia tan necesario cuando usted está cautiva de una trampa psicológica y no lo sabe. Las 10 descripciones siguientes corresponden a conductas de un hombre Peter Pan. Lea cada descripción y decida si se aplica al hombre de su vida. Cada una constituye una pieza de señuelo que sirve para atraerla a la trampa del papel maternal de Wendy. No es de fiar. Es encantador e ingenioso al comienzo de una relación, pero a medida que la vida se vuelve aburrida o tediosa, tiende a desaparecer justamente cuando más se le necesita. Rebelde. Él considera las peticiones de usted como exigencias y encuentra numerosas formas de resistirse o de rebelarse contra ellas. La dilación o el olvido son formas pasivas con las que él se revela. El chantaje emocional es una forma más activa. Iracundo. A menudo, cuando se siente frustrado, recurre a excesos de cólera. Casi está buscando una discusión para ventilar su ira. A menudo, la cólera aumenta paralelamente con el consumo de alcohol. Indefenso. Parece tener problemas que no puede solucionar. A veces la vida parece abrumarlo y usted se siente impulsado a ayudarle con problemas que él debería ser capaz de resolver solo. Narcisista. Tiene dificultad de pensar en otras personas además de sí mismo. Su falta de empatía le prohíbe ponerse en el lugar de otros. No entiende por qué usted se altera y tampoco trata de comprender. Digno de compasión. Hace pucheros, se enfuruña y exhibe de otras maneras una debilidad que apela directamente a los instintos maternales de usted. Se queja de que nunca se divierte, pero no parece estar dispuesto a hacer otra cosa que no sea quejarse de eso. Tiene sentimientos de culpa. Se manifiesta arrepentido en lo que se refiere a su relación con su padre y madre, especialmente el primero. Mientras expresa resentimientos a su madre, exhibe una añoranza especial de intimidad con su padre. Dependiente. Aunque usted le dedica a menudo consideración especial, él nunca parece retribuírselo. Responderá a las necesidades de usted, pero solo de que usted se haya quejado de su indiferencia. Manipulador. Usted nunca sabe con certeza si él está siendo sincero o si solo está diciendo algo a fin de conseguir que usted haga algo. Parece el perfecto embaucador. Reservado. Hay algo en él que a usted la desconcierta continuamente. Su aspecto de muchachito. Puede ser maravillosamente juguetón y amoroso, pero cuando trata de tocar esa gentil parte de él, ésta desaparece. Si usted le pregunta sobre eso, los sentimientos de él se convertirán en piedra.
Si alguna de las descripciones que acaba de leer le resulta conocida, usted puede estar unida a un Peter Pan, cuya falta de crecimiento hace salir a la superficie los más fuertes de sus inapropiados instintos maternales. Así como un hombre no puede ser siempre una víctima del síndrome de Peter Pan sin tener una Wendy en su vida, una mujer cautiva en la trampa de Wendy muy probablemente está casada o vive o sale con un Peter Pan. Los capítulos siguientes exploran en detalle diversas formas de ejercicio inapropiado de los instintos maternales, o sea, lo que yo llamo las respuestas de Wendy. Parte 3. La trampa se cierra. Una mujer atrapada en la trampa de Wendy exhibe conductas que sugieren que está representando un papel de madre. A estas formas de comportarse yo las llamo respuestas de Wendy y las agrupo en 8 categorías. Negación. Estas cosas no están sucediendo. Exceso de protección. Él no puede arreglársela sin mí. Tendencia a la posesión. Yo no puedo arreglármela sin él. Quejas. Esto ha llegado demasiado lejos. Juicio. Lo resolveré diciéndole lo que tiene que hacer. Martirio. Lo resolveré haciendo que él empiece a mostrar progresos. Tocando fondo. No puedo resolverlo. Me rindo. Las respuestas de Wendy suelen desarrollarse en secuencia. Cuando las mujeres se sienten frustradas por la falta de efectividad de la negación, tienden a deslizarse hacia el exceso de protección. La tendencia a la posesión, las quejas, el juicio, el martirio y el castigo suceden en reacción a una búsqueda de una solución. El tocar fondo puede ocurrir en cualquier punto de la secuencia. Las respuestas también tienen una naturaleza concomitante, ya que una mujer puede exhibir distintos tipos dentro de una situación dada. Por ejemplo, digamos que usted y su compañero discuten acerca de concurrir a una fiesta. Él quiere ir y usted no. Usted le aplica calificativos desagradables. Castigo verbal. Le reprocha que no pase con usted suficiente tiempo en privado. Queja y posesión. Y después siente lástima de usted misma. Martirio. Cuando finalmente decide ir, fingiendo que todo el tiempo ha tenido ganas de hacerlo, negación. Las respuestas tienen una naturaleza superpuesta. Si una mujer niega que su compañero es demasiado exigente en cuestiones sexuales, uno podría decir que ella también está protegiéndolo de una confrontación sobre actitudes sexuales. Si una mujer se queja constantemente de la tendencia a la posesión de su relación, esas quejas pueden tomar fácilmente el carácter de martirio. Cuando estudie las respuestas de Wendy, recuerde que este es un análisis de tipo libro de texto. Raro es el caso en que una mujer exhibe todas las respuestas. Ya he extraído más conclusiones de años de observación de muchas mujeres. Preste atención en el capítulo 14. Reconocer respuestas que pueden reflejar el toque de fondo puede ser crucial para la solución del dilema de Wendy. La buena noticia de tocar fondo es que desde allí hay solamente un lugar a donde ir. 7. Negación. No entiendo por qué mi marido es tan cruel conmigo. Gana mucho dinero y dice que me ama, pero caray, puede llegar a ser muy mezquino. Supongo que se debe a que trabaja tanto. Todas estas familiarizadas con la clásica imagen de 3 figuras, una con las manos sobre los oídos, otra con las manos sobre los ojos y la tercera con las manos sobre la boca, el epígrafe dice: no oigas el mal, no veas el mal, no digas el mal. Si usted cambia el mal por los problemas, está definiendo una de las respuestas de Wendy más comunes: negación. No oír problemas, no ver problemas, no mencionar problemas. Las mujeres que usan la negación en la relación con sus compañeros están eludiendo sus sentimientos y básicamente dejan pasar una oportunidad de cambiar sus vidas. He aquí unos ejemplos de cómo emerge la negación como una respuesta de Wendy. La mujer ignora el egoísmo de su compañero. Mi dinero, mi automóvil, mis amigos. Disculpa con un pretexto el continuo mal humor de él. Está disgustado con su madre. Se dice continuamente a sí misma lo mucho que él la ama, aunque continúe siendo insensible a las necesidades de ella.
Se considera afortunada cuando lo puede ver, dados los horarios de ocio y trabajo que él ha establecido para sí mismo. Dice, él es un gran tipo, me deja hacer todo lo que yo quiero, sin advertir la subordinación implícita en esa afirmación. Ella sabe que algo está mal, pero encuentro una forma de restarle importancia. La cita con la que se inicia el presente capítulo viene de una tal Sisi, de 34 años de edad. Ella sabía que algo andaba mal, sentía la crueldad y la mezquinidad de su compañero. Miró a su alrededor en busca de una razón y finalmente decidió que él trabajaba demasiado. Nunca se le ocurrió que él era cruel con ella porque había un problema en su relación. Quizás era culpa de él o de ella, o más probablemente de los dos. Pero la culpa no podía ser determinada o el problema resuelto hasta que alguien admitiese que el problema existía. El marido de Sisi era totalmente indiferente al estado emocional de su matrimonio. Si Sisi no hubiera tratado de hacer algo con respecto a los problemas de ambos, él nunca hubiese considerado la necesidad o la posibilidad de un cambio. Desafortunadamente, aunque Sisi sentía que algo andaba mal, usaba la negación para bloquear una admisión abierta. La negación frustra a los demás porque un problema se mostrará o parecerá evidente y sin embargo la persona no puede verlo. La negación a menudo comienza como un pasar selectivamente por alto las cosas. He aquí cómo la hermana de una negadora describiría su frustración. Le digo a mi hermana que afronte la realidad. Su marido es un estúpido. Él nunca me gustó, sobre todo por la forma en que la trata a ella, pero ella no quiere admitirlo. Habló hasta quedar afónica diciendo siempre las mismas cosas. Y ella siempre me da la misma respuesta. Todo andaría muy bien si solo pasáramos más tiempo juntos. Entonces yo termino gritándole, caray, ella me pone furiosa. Pese a que es una muchacha lista, también puede llegar a ser una estúpida. La negación no está loca. La negadora no está loca. Desde luego, no ve claramente la realidad, pero es una omisión de elección, el resultado de un mecanismo psicológico conocido como bloqueo. No quiero verlo porque me causará dolor. Esta decisión está tomada a un nivel bajo de conocimiento consciente, pero no obstante es una elección. Podríamos decir que es una decisión que no se decide. La negación de Sisi era tan insidiosa que se extendía hacia otra respuesta de Wendy, el exceso de protección. Estaba acostumbrada a que contara siempre con ella y no dudaba en atender y servir a su marido sobre manos y rodillas. Rápida para inventar excusas para su compañero. Hasta se ponía de parte de él cuando explicaba por qué él era insensible con las necesidades de ella. Puede oírse la protección en exceso de la reacción de Sisi en una confrontación sobre la crueldad de su compañero. En realidad, no es su intención. Si él supiera que realmente me causa dolor, se detendría. Si supiera cómo es él interiormente, comprenderías. A él no le gusta que nuestros problemas se lleven fuera de casa. Dice que nosotros mismos podemos resolverlos. Dice que yo me altero demasiado por cosas pequeñas. Estoy segura de que él tiene razón. Dice que nuestros problemas no son diferentes de los que cualquier otro matrimonio. En realidad, yo no debería decir nada malo de él a sus espaldas. La verdad es que es un gran tipo. Esta reacción es típica de la negadora, se engaña a sí misma, su corazón está en el lugar correcto y sus intenciones son buenas, y es difícil encontrar culpabilidad en alguien que solo está tratando de seguir adelante. Pero ahí está la contradicción. Una negación de Wendy es una expresión de falta de fortaleza. Yo no tengo miedo, mirad lo fuerte, brillante y comprensiva que soy. En realidad, soy bastante madura y puedo afrontar mis decepciones como una persona adulta. Estas son las palabras con una negadora evita resolver sus necesidades de dependencia. Algunos psicólogos llaman a esto una formación de reacción, un mecanismo con el cual una persona oculta o cubre un temor yendo al extremo opuesto. Yo soy fuerte, valiente y no siento dolor. Esta formación de reacción niega y disfraza el dolor interior. En algunos casos puede llevar a a nuevas complicaciones, de las cuales una de las peores es el perfeccionismo.
Cuando interrogamos a la mujer citada más arriba acerca de las tendencias perfeccionistas de su hermana, ella replicó con un reconocimiento instantáneo. Yo diría que ella es una perfeccionista. Todo tiene que estar bien, pero en realidad nunca lo está. Juro que si dejo caer una ceniza de mi cigarro en uno de sus ceniceros, a ella le es casi imposible sentarse a conversar conmigo sin limpiar antes ese cenicero. Uno podría comer en el suelo de su cocina y sus chicos parecen recién salidos de un anuncio de ropa para niños. Realmente me pone nerviosa estar cerca de ella. A menudo, la negadora siente que si trabaja con el empeño suficiente y se aferra a su objetivo de perfección, sus problemas desaparecerán. Con mucha frecuencia, cuanto más fuerte es su compulsión hacia la perfección, más grande es su dolor interior. Si la negativa tiene éxito, puede continuar durante años, quizá toda la vida. Muchas mujeres de alrededor de 55 o 65 años son tan cabales en su negación que hay poca, si es que hay alguna, esperanza de que alguna vez confronten sus verdaderos sentimientos. Veamos lo engañoso que puede ser un sistema de negación perfeccionado. He tenido una vida maravillosa. He estado casada con el mismo hombre maravilloso más de 37 años. Nunca me he quejado por no ser lo primero en su vida. Nunca me ha faltado nada. Yo sé que él me ama, no es necesario que él me lo diga. Y yo le amo sin exigirle nada. Eso es verdadero amor. Nunca pido nada a cambio. Eso fue lo que dije en mis votos matrimoniales y lo he cumplido al pie de la letra. Una se siente bien al dar amor. Esa es la misión de una mujer. Lágrimas de tristeza brillaban en los ojos de esta mujer mientras daba testimonio de la futilidad del amor unilateral. Si hubiera podido suponer que tenía un martirio considerable sepultado debajo de su negación. Pero no era ese el caso. Ella simplemente había renunciado a esperar amor en retribución y había usado la negación para vivir con el dolor. Simplemente no trataba de superar el dilema de Wendy. La vida de Sissy es un ejemplo trágico de lo que puede suceder a una negadora sobreprotectora cuando insiste en el camino de la ceguera selectiva. Al tratar de evitar el dolor por no recibir amor en retribución, Sissy estaba dejando fuera un resabio de dolor que venía desde su infancia. La negativa le daba capacidad de excluir tanto a su presente como a su pasado. El sistema de negación de Sissy evidentemente no era perfecto. A ella le avergonzaba admitir que muchas noches lloraba hasta quedarse dormida sin siquiera saber por qué. A menudo le resultaba difícil levantarse por la mañana y se sentía llena de sentimientos de culpa cada vez que deseaba que su marido fuese más bueno o amable con ella. Cuando la interrogaban sobre su vida fuera del hogar, Sissy revelaba la existencia de problemas serios. Me gusta salir con las chicas, juego a los bolos o a las cartas y después del trabajo voy a tomar una copa. En casa nunca bebo, solo lo hago cuando salgo. Resistió las preguntas sobre su conducta alcohólica, negando que tuviera un problema. Fue necesaria una confrontación llena de tacto para descubrir que tomaba varias copas, las suficientes para darle una sensación de liviandad, cada vez que salía con las amigas. Fue necesario un interrogatorio todavía más cuidadoso para descubrir que habitualmente salía con las chicas 4 o 5 noches a la semana. Sisi estaba llegando al final de la cuerda. Aunque esta es una situación triste, puede obligar a la negadora a hacer algo respecto a su vida. En demasiados casos, sin embargo, solo aumenta la fuerza de la negación. Se podría decir que dentro de la negadora hay una voz que clama desesperada por paz interior. Este grito particular puede originarse profundamente dentro del proceso inconsciente, pero se expresa en símbolos que aparecen en la realidad cotidiana. Una negadora que estaba tocando fondo expresó su problema con un simbolismo difícil de entender. Dijo que su temor parecía bastante sencillo, pero que el simbolismo detrás del mismo sugería que era otra la verdadera causa. Veamos si usted puede descifrar el temor simbólico contenido en descripción del problema. Me es sumamente difícil ir a cualquier parte. Me pongo nerviosa de solo pensar en sacar mi automóvil del garage marcha atrás. Me tranquiliza pensando que sé conducir bien,
pero me lleva un momento. Puedo llegar a mi destino mientras no tenga que cruzar ningún puente o paso a nivel. ¿Sabe usted cuántos puentes y pasos a desnivel hay en el mundo? Millares, y yo parezco tener que cruzarlos todos. No puedo soportarlo. Cuando tengo que pasar necesariamente por uno, creo que voy a desmayarme. A veces creo que nunca debería conducir automóviles. Todo lo que pienso es que no hay nada debajo de mí que me sostenga. Después que paso sobre un puente, mis manos quedan sudorosas y siento frío en la espalda. Parece pasar una eternidad hasta que otra vez puedo pensar correctamente. En realidad debería hacerme hipnotizar a fin de liberarme de este miedo. La mujer en realidad no sentía miedo de pasar sobre los puentes. Su reacción de temor era real, palmas sudadas, escalofríos, pero la causa no era la que parecía ser. Escuché atentamente una oración y piensa. Todo lo que pienso es que no hay nada debajo de mí que me sostenga. Hay dos puntos importantes que descubrir en el simbolismo de esta mujer. Primero, a ella se le escapa la realidad que tiene directamente delante. Tiene necesidades de dependencia no resueltas y busca fuera de sí misma las respuestas. Segundo, las negadoras a menudo esperan una solución rápida de sus problemas. El hipnotismo es un buen ejemplo de una solución externamente controlada, que no da resultado con temores simbólicos. Las píldoras son otra. No toda la negación se oculta detrás de un simbolismo confuso. A veces la preocupación consciente refleja una afirmación relativamente clara del problema real. He aquí un problema típico expresado con un mínimo de simbolismo. Estoy enamorada de un hombre casado. Él dice que me ama y está planeando obtener el divorcio. Sé que este es un momento muy difícil para él y que necesita todo el amor y la comprensión que yo pueda darle. Cuando las cosas en su hogar andan realmente mal, él viene y se queda conmigo. Pero cuando todo empieza a mejorar, regresa a su hogar, junto a su esposa. Eso duele de veras. Siento que me está usando y no me gusta esa sensación. Quiero aprender a ayudarle. Esta mujer está negando un hecho bastante claro. El hombre está usándola. Ella lleva razón en su evaluación de la conducta de él, pero en algún nivel de la conciencia teme admitir la verdad. Su temor a perderlo probablemente sería la primera cosa que ella admitiría si hablara con un terapeuta hábil. Pero ni siquiera esa es la verdad. Si ella hiciera frente a su negación, en primer lugar debería admitir que solo está fingiendo tenerlo a él. La negación se da en cierto grado en todas las mujeres que hacen de madres de sus compañeros. Muchos psiquiatras y psicólogos creen que una mayoría de las personas usan este mecanismo de defensa para ocultar a su mente consciente alguna verdad desagradable. La negación es tan habitual en las vidas de muchas personas que se da por descontada y no se ve como un concepto negativo. Uno de mis profesores en la escuela para graduados decía esto acerca de la popularidad y el tratamiento de la negación. Todas las personas tienen una parte de verdad que desean negar. Como terapeuta, uno debe afrontar la negación con suavidad, pero con firmeza hasta que el paciente reconozca su propio inconsciente. Sin embargo, si el paciente o la paciente niega que puede estar atrapado en la negación, uno debe recoger sus tarjetas de Rothschild e irse a casa, pues no tiene ninguna posibilidad. La negación es también la primera respuesta de Wendy que se usa y la última que se abandona. Tiene un problema milagroso para permanecer. Recuérdese la mujer de 60 años y más allá de su popularidad está su simplicidad. No quiero pensar en ello, por lo tanto no lo pensaré. Pensándolo bien, es una característica bastante asombrosa, similar a microprocesador que llevamos sobre nuestros hombros. La negación no es solo popular y sencilla, sino que es bastante peligrosa. El peligro de la negación yace en su aparente carácter inofensivo. Es fácil creer que algo tan sencillo no nos puede causar tanto daño. No obstante, la simplicidad de negar la verdad rápidamente puede desarrollar tentáculos que se estiran y ahogan hasta quitarles la respiración a muchos aspectos significativos de la vida de uno. Esta negación suena bastante inofensiva. No me hace ningún bien pensar en la actitud de él.
Estoy mucho mejor si lo dejo que haga lo que quiera. Al final, él superará lo que le está molestando. Muy pronto se enmendará. No puedo perder el tiempo preguntándome con qué saldrá él a continuación. La negación de esta mujer está creando una distancia psicológica entre ella y su compañero. Si esta distancia continúa creciendo, ella tendrá que aumentar la fuerza de su negación a fin de tratar el dolor generado por el creciente distanciamiento. Si no se le presta atención, esa negación y la distancia psicológica resultante seguirán una escalada hasta el punto en que el amor sería seriamente dañado. Lo que pudo comenzar como un simple acto de evitar la verdad probablemente acabará en una relación resquebrajada, llena de interminables acusaciones o de insidiosa amargura. La negación, por lo general, es un proceso inconsciente, sin embargo, no siempre es encubierta. Aunque la mujer que niega puede no percatarse de que, eludiendo la verdad, solo conseguirá aumentar o intensificar sus problemas, en realidad puede percibir su negación y sencillamente no darle ninguna importancia. Este tipo de negación podría ser considerada como negación militante. Cuando ocurre este tipo de negación, uno se pregunta si el amor ya no está muerto. Juzgue usted misma. No veo futuro alguno en pensar mis problemas. Tengo mi casa, mis hijos y él me da el coche y el cheque del salario. Lo pasamos bien juntos una o dos veces al mes y cuando él se comporta como un niño malcriado, yo le digo que salga y se vaya a beber con sus amigos y me deje tranquila. Él lo hace y yo me quedo en casa sentada leyendo. Da muy buen resultado. La negación de esta mujer contiene fuertes corrientes subterráneas de resentimiento y de amargura. No solo ella niega la forma como la trata a su compañero, sino que también trata de esconderse de su propio dolor. Es una candidata especial para un romance extraconyugal. Si encuentra un hombre que le muestre la belleza de amarse y quererse, probablemente ella abandonará a su marido sin mirar atrás.